Desde pequeña, su madre la castigaba con una crueldad inimaginable. Los castigos eran verdaderamente espantosos. Un día, decidió huir, creyendo que escaparía de todo, pero lo que no sabía era que el pasado la había marcado para siempre. Eva vivía con su pequeña familia en un pueblo de la República Mexicana. Todas las tardes, al regresar de la escuela, mientras sus 2 hermanos varones se iban con su padre a trabajar al campo, Eva y sus 2 hermanas, de 9 y 11 años, se encargaban de toda la limpieza de la casa. A pesar de tener solo 8 años, Eva y sus hermanas hacían todas las tareas en casa. Tenían que barrer, trapear, lavar el piso de rodillas, lavar cobijas y colchas a mano en el lavadero, lo cual era especialmente difícil porque apenas podían levantar las prendas cuando estaban mojadas. Usaban cloro para desinfectar y limpiar a profundidad, lo que les irritaba las manos. Además, también lavaban toda la loza, cocinaban y se dedicaban a coser y bordar. En la escuela, Eva y sus amigas platicaban sobre las labores del hogar. Todo les parecía normal, ya que las niñas con pocos recursos debían ayudar en casa. Los maltratos también eran normales, pues la mayoría de los padres educaban a sus hijos con castigos, insultos y golpes. Sin embargo, para Eva y sus hermanas, estos eran más severos de lo usual. Su madre las disciplinaba con crueldad. Si rompían una taza de barro, su madre con los trozos rotos les hacía cortes en sus manitas diciéndoles que eran unas torpes. Si se equivocaban al bordar, con la aguja les picaban las manitas y les decía tontas. Si se quejaban de que les ardían las manos por lavar la loza con cloro, les ponía limón, para que se les quitara lo delicaditas. Cuando las peinaba, si ellas se quejaban porque les jalaba al cepillarles el pelo, les picaba la cabecita con el cepillo. Su madre les hacía un sinfín de crueldades, por todo eso ellas le tenían mucho miedo, y trataban de hacer todo lo mejor posible para que su madre no las maltratara, pero nunca lo lograban. Su madre nunca estaba contenta con nada. Pero a pesar de todo eso, Eva era una niña muy sonriente. Todos los días de camino a la escuela siempre saludaba a sus vecinos con una sonrisa. Ella y sus hermanas se caracterizaban por ir bien vestidas, limpias y súper peinadas, y tenían que regresar de la escuela igual, porque si regresaban sucias o despeinadas, sabían perfectamente que les iría muy mal. Y para terminar de completar su círculo de violencia en el que vivía, Eva era muy mala estudiante y siempre reprobaba. Para su madre era suficiente motivo para disciplinarla a su manera, así que la golpeaba en la cabeza, según ella, para que le entraran las letras, y le repetía continuamente que era una burra y una tonta, que parecía retrasada. Los padres por lo general no intervenían en la educación de los hijos, se dedicaban a trabajar y a llevar el dinero a casa, tal como lo hacía el padre de Eva. Cuando regresaba a casa, lo único que quería era descansar sin problemas, ignorando por completo a su esposa y a sus hijos. Los padres jamás jugaban o se divertían con sus hijos. Esto molestaba mucho a su madre, pero era aún peor cuando su padre llegaba borracho. Su madre le reprochaba, discutían y siempre terminaba golpeándola. Después, él se salía y no regresaba hasta la madrugada, aún más tomado y habiendo gastado el dinero destinado a la manutención de su familia. Todo este ciclo de violencia su madre lo repetía con sus hijas. Esto ocasionó que cuando Eva y sus hermanas ya estaban un poco más grandes, se pelearan entre ellas a golpes tan violentamente que se mordían, se arañaban, se pateaban y sangraban por nariz y boca. La única manera que tenían los vecinos de separarlas era con el chorro de la manguera. Ellas solo hacían y repetían lo que habían vivido desde chicas. Cuando Eva tenía 13 años, su madre, cansada de la indiferencia y los malos tratos de su esposo, decidió irse. Se dio cuenta de que por esta razón ella lastimaba a sus hijas y ya no quería seguir haciéndolo, prefirió dejarlas antes que continuar con ese ciclo de violencia. Nadie podía creer que abandonara a sus hijos solo porque la golpeaban. El padre de Eva quedó devastado. En aquella época, mientras el maltrato de los maridos era común y tolerado, el abandono de una madre era imperdonable. Si él se hubiera marchado, incluso con otra mujer, nadie habría dicho nada. Pero al ser una mujer la que se fue, olvidándose de su obligación de estar con ellos, la madre de Eva fue etiquetada como la peor madre del mundo. A partir de ese día, su padre se empezó a desquitar con ellos. Aunque no los golpeaba como lo hacía su madre,
Todos los días llegaba borracho, los insultaba, los castigaba y además ofendía a las niñas diciéndoles que seguramente iban a ser como su madre. Ellos sufrían el cambio de su padre, porque antes solo los ignoraba, ahora siempre les gritaba. Cuando Eva cumplió 14 años, se enamoró perdidamente de Pablo, un amigo de su primo. Eva nunca había experimentado el sentirse querida, escuchar palabras de cariño o recibir caricias, y Pablo era el chico más atento, cariñoso y tierno del universo, además de guapo. Por primera vez en su vida, sabía lo que era que alguien la quisiera, y esto le gustó mucho. Pablo, igualmente enamorado, le escribía una carta de amor cada semana a Eva, diciéndole lo hermosa que era y cuánto la amaba. Le hacía poemas y le regalaba rosas. Pablo también encontraba en ella el cariño que le hacía falta, debido a la indiferencia y frialdad con que todos los padres trataban a sus hijos en esa época. Un año después Eva, temiendo perder a Pablo, o que la abandonara como su madre lo hizo con su padre, le dijo que estaba embarazada y que debían irse porque si su padre se enteraba, la mataría a golpes. Pablo no lo dudó ni por un segundo. Con la ayuda de sus hermanas, lograron sacarla de su casa. Se dirigieron al norte de la República, donde vivían los hermanos mayores de Pablo. Cuando la madre de Pablo se enteró, les llamó por teléfono y les dijo que regresaran. Les aseguró que ella los ayudaría para que ambos pudieran seguir estudiando y para que Pablo pudiera ir a la universidad, donde ya había hecho el examen de admisión y había obtenido el mejor puntaje. La madre de Pablo sabía lo inteligente que era su hijo y no quería que desaprovechara la oportunidad. Sin embargo, Eva no quiso, lloró y le suplicó a Pablo que no lo hicieran. Pablo le dijo que era una muy buena idea porque ella también podría seguir estudiando, pero no logró convencerla. Eva creyó que los iban a separar y eso no lo podría soportar. Así que Pablo, para no verla sufrir, tuvo que rechazar el ofrecimiento de su madre. Pablo empezó a trabajar y continuó con sus estudios, siempre con el apoyo de su madre. Pasaron los meses, y como no se notaba el embarazo de Eva, fueron a que la revisaran. El doctor les dijo que no estaba embarazada. Eva le había mentido a Pablo para poder irse con él. A Pablo no le molestó, no le importaba, él estaba seguro de que Eva lo había hecho por amor. Eva siempre había sido celosa, pero desde que empezaron a vivir juntos, se volvió muy posesiva. Constantemente sometía a Pablo a interrogatorios y escenas de celos. Cuando él llegaba de la escuela, ella siempre estaba inquieta y lo interrogaba de manera obsesiva, insistiendo en saber si había hablado con mujeres. Cuando iban al supermercado y él sonreía para darle las gracias a la cajera, ella se ponía muy mal. Si saludaba a la vecina, era motivo de gritos, y al llegar a casa, lloraba y le decía que le dolía su actitud, que si ya no la amaba. Siempre lograba que él se sintiera culpable. Pablo terminaba pidiéndole perdón y jurándole que ella era la única mujer en el mundo que le gustaba. Cuando iban a casa de Pablo, Eva tenía muchos problemas con su familia por la misma razón. Se ponía muy celosa, incluso de sus hermanas, cuando lo saludaban con un beso y lo abrazaban. Pablo no sabía qué hacer, él estaba acostumbrado a saludar a todas las mujeres de su familia de esa manera. Eva estaba cada día más descontrolada, incluso abofeteó a Pablo frente a su madre, demostrando no solo sus celos, sino también su carácter impulsivo. Su inseguridad era tan grande que lo humillaba públicamente, gritándole y restándole cualquier autoridad delante de los demás. La necesidad de demostrar que tenía todo bajo control la llevaba a comportarse de esa manera. Si estaban en una fiesta con la familia de Pablo y ella ya no estaba a gusto, no le importaba si Pablo se quería quedar otro rato, simplemente le ordenaba que se fueran. Si Pablo se tardaba en salir, ella le gritaba y lo amenazaba frente a todos, diciendo que si no salía inmediatamente, ya no iban a regresar. Siempre lo hacía con un tono autoritario y grosero. Pablo, apenado por la situación y sin decir nada, salía resignado. Se despedía y siempre justificaba su comportamiento, diciendo que estaba estresada o que había tenido un mal día. Aunque para los demás no era fácil entender por qué permitía que lo minimizara de esa manera. Él siempre decía que no le afectaba, que así la amaba. Ya tenían 2 años de vivir juntos cuando Eva le dio la noticia de que ahora sí estaba embarazada. Pablo se sintió el hombre más feliz del mundo.
Él siempre hacía todo lo posible por complacerla, y le daba todo lo que pedía o se le antojaba, y Eva se dedicó a disfrutar su embarazo, olvidándose un poco de sus celos enfermizos. Cuando nació su primera hija, a la que llamaron Patty, fue un momento muy especial para ambos. Eva dedicaba todo el día al cuidado de la pequeña y a mantener impecable su casa. Le bordaba lindos vestidos a Patty, era la primera vez que disfrutaba hacerlo, sin el temor de equivocarse y recibir el maltrato de su madre. Ella estaba tan a gusto que decidió embarazarse nuevamente. Durante su embarazo no tuvo ningún problema. Paseaba con Patty, iban al supermercado, al parque, cocinaba lo que le gustaba a Pablo, lo recibía muy cariñosa y esperaba ansiosa la llegada de su otro bebé. Ella quería un niño para que se pareciera a su papá. Estaba realmente tranquila y sin los episodios de celos que tenía antes. Cuando Patty tenía 4 años nació su otra hija, a quien llamaron Sara. Fue entonces cuando comenzaron otros problemas. Eva pasaba todo el día cuidando a Patty, que a esa edad necesitaba mucha atención. Y Sara, recién nacida, lloraba día y noche, no dejándola dormir. Eva sentía que se volvía loca, no tenía tiempo para nada y pasaba todo el día de mal humor. No podía ni bañarse, la casa estaba desordenada, y cada 3 horas tenía que alimentar a Sara. Eva verdaderamente estaba muy frustrada. Su vida perfecta se había acabado. Sin darse cuenta, Eva empezó a imitar a su madre, descargando su frustración por no poder hacer las cosas como ella quería. Se desahogaba con la pequeña Patty, golpeándola por cualquier cosa. Cuando su vecina y amiga escuchaba llorar a Patty, subía corriendo y se la quitaba para que Eva no la siguiera lastimando, le decía que si estaba loca, que no la golpeara de esa manera. Eva le respondía fuera de sí, que era su hija, que ella la había parido y tenía todo el derecho hasta de matarla si quisiera. Estas también eran palabras que siempre escuchó de su madre. A Pablo le molestaba mucho cómo trataba Eva a la pequeña Patty, pero como siempre, guardaba silencio. Con el tiempo, las niñas no solo crecieron en un ambiente de golpes e insultos por parte de Eva, sino además por su obsesión por la limpieza, no les permitía ensuciar el departamento. Además, solo disponían de un pequeño espacio para jugar, el armario de su recámara. Los juguetes que recibían en ocasiones especiales debían sacarlos de sus cajas y colocarlos en repisas para evitar que se dañaran. Si jugaban con sus muñecas, solo podían cambiarles la ropa con mucho cuidado, peinarlas o bañarlas estaba prohibido, ya que podrían estropearlas. Las fiestas de cumpleaños estaban fuera de discusión por el temor a que los amigos ensuciaran los muebles, así que solo compartían un pastel entre ellos 4. Siempre se priorizaba la limpieza y el orden sobre las necesidades y la diversión de sus hijas. Así la habían educado, y así educaba a ella, era algo que no podía cambiar. Muchas veces también las hizo lavar la alfombra de rodillas, lo que les lastimaba las manitas. Eva no se daba cuenta de que estaba repitiendo con sus 2 hijas los mismos patrones de comportamiento que su madre había tenido con ella. Además, a medida que sus hijas entraron en la adolescencia las lastimaba sin querer. Eva, sin darse cuenta, comenzó a maltratar verbalmente a sus hijas. Las comparaba constantemente, a una la llamaba fea pero con buen cuerpo, y a la otra bonita pero gorda. Estas ofensas se convirtieron en una rutina dolorosa para las chicas. Cuando alguien le señalaba que esos comentarios no eran apropiados, Eva respondía con indiferencia, sin reconocer el daño que causaba. Patty terminó su carrera profesional, se casó y cuando llevaba 1 año trabajando quedó embarazada. Su esposo la convenció de que dejara su empleo para dedicarse al cuidado del bebé y de la casa. A Patty le pareció una buena idea, sin darse cuenta de que estaba siendo manipulada, cediendo a los deseos de su esposo, tal como había visto que su padre siempre lo hacía con su madre. Tampoco se percató del control creciente que su esposo ejercía sobre ella. A diferencia de su madre, Patty no era obsesiva con la limpieza ni con los juguetes de sus hijos, era bastante relajada en esos aspectos, lo cual molestaba mucho a Eva. Ella siempre criticaba la manera en que Patty manejaba su hogar, pero Patty, tranquilamente, le decía que no se metiera, que así era feliz. Ya no permite que la controle o la lastime con sus comentarios. Desafortunadamente, Patty heredó el carácter sumiso de su padre.
Todo lo que su esposo le decía, lo hacía, aunque no estuviera de acuerdo. Él podía irse de fiesta, llegar tarde sin avisar o gastar dinero sin consultarla. Pero Patty no hacía nada sin antes consultarlo con su esposo, sentía la necesidad de que él se lo autorizara. Ella decía que no le afectaba, y que era feliz atendiendo a su familia. Al igual que Patty, Sara también lidiaba con las expectativas impuestas por Eva, aunque de una manera diferente. Cuando tenía exámenes o se estresaba, sufría de fuertes migrañas que a menudo requerían hospitalización y tratamiento con inyecciones para controlarlas. Era muy aprensiva, ya que Eva le decía que, por ser la más inteligente, se esperaba mucho de ella. Y Sara se esforzaba al máximo por obtener las mejores notas. Además, las constantes críticas de Eva la angustiaban mucho. Le decía que no hablara de esa manera, que por estar gorda no le quedaba la ropa, que su corte de cabello era feo, o que su novio era muy corriente, nada le parecía bien a Eva. Sara, en su deseo de complacerla, se estresaba cada vez más, tratando de cumplir con las expectativas de su madre. Todo esto no hacía más que empeorar sus migrañas. Sin proponérselo, Sara replicaba algunos de los comportamientos obsesivos de su madre cuando estaba en una relación, como la obsesión por la limpieza, el deseo de controlar todo y los celos infundados. Estos patrones de conducta generaban constantes peleas con sus parejas, complicando así sus relaciones amorosas. Aunque Sara ha tenido la fortuna de estar con parejas nobles, su temperamento inestable eventualmente las agota. Llegado el momento, no pueden continuar con esa dinámica tan tóxica y terminan separándose. Sara se divorció de su primera pareja, vivió unos años con su segunda pareja, y también se separó. Hoy en día, está trabajando en mejorar su actitud con su nueva pareja. Eva nos dice que está trabajando en sanar sus heridas, pero que aún le cuesta cambiar muchas de sus actitudes con su familia, porque, sin querer, en el fondo sigue justificándose. Explica que fue educada de la manera que su madre consideró correcta y que ella hizo lo mismo con sus hijas. Aunque admite haber cometido muchos errores y haber causado algunos traumas, argumenta que todos cometemos errores, y que, gracias a Dios, ahora es muy normal acudir al psicólogo. Hoy en día Pablo y Eva siguen juntos, y a pesar de todas las adversidades que han enfrentado, sus hijas la quieren mucho, la visitan con frecuencia y están al pendiente de Eva. Ellas saben todo lo que Eva vivió en su infancia, por eso la comprenden y le muestran empatía. Eva asegura que, a su manera, ella y Pablo se quieren mucho y son una familia feliz. Reflexión. La verdadera fuerza radica en romper los ciclos del pasado. La empatía y la comprensión pueden ayudar a sanar heridas. Recuerda, sé fuerte, lucha por lo que quieres, ámate y sé feliz. Que Dios nos bendiga a todas. Si te gustó, por favor déjanos un me gusta, y te esperamos en la siguiente historia, que podría ser la tuya.